Desde pequeña, aprendí que el amor no era algo que podía esperar. Crecí rodeada de paredes frías y miradas aún más gélidas. Mi madre, Elena, siempre me miraba con una mezcla de tedio y desprecio, como si mi existencia fuera una molestia que tenía que soportar. Mi padre, Marcos, era un fantasma dentro de casa, un hombre que prefería el silencio a la responsabilidad. Pero el peor de todos era Gustavo, mi hermano. Gustavo era la personificación de lo que mi madre quería en un hijo. Ambicioso, manipulador y obsesionado con el dinero. Desde niño sabía cómo hacerse la víctima para conseguir lo que quería. Si yo recibía un regalo, él lloraba y recibía dos. Si sacaba buenas notas, inventaba mentiras para ponerme en problemas. A los ojos de mis padres, yo era siempre la sombra, mientras él brillaba. Descubrí pronto que, para sobrevivir en esa casa, tenía que volverme invisible. Pasé mi infancia evitando confrontaciones, tragando humillaciones y escuchando cosas que ningún niño debería escuchar. Elena decía que yo era débil, que nunca llegaría a ningún lado, que debía agradecer por tener un techo. Mi padre, como siempre, solo asentía, sin intervenir. Pero el silencio no significaba sumisión. Mientras ellos me veían como una débil, yo observaba. Aprendí a leer sus expresiones, a entender cada juego sucio que hacían. Descubrí que mi padre tenía amantes, que mi madre escondía dinero en cuentas secretas y que Gustavo falsificaba contratos de la empresa familiar. Ellos me enseñaron que el mundo pertenecía a los más fuertes. Y si quería sobrevivir, tenía que ser más astuta que ellos. Crecí con la promesa de que algún día saldría de esa casa y construiría algo propio. Estudié en silencio, trabajé el doble y rechacé cualquier ayuda que viniera de ellos. Sabía que, si la aceptaba, me convertiría en su prisionera. Cuando finalmente logré mi independencia, vi cómo el desprecio en sus ojos se transformaba en envidia. Para ellos, yo debía haber fracasado, pero no fracasé. El problema era que, por más que intentara alejarme, siempre encontraban la manera de arrastrarme de vuelta. Eran como anclas atadas a mis pies. Y por más que intentara fingir que nada de lo que decían me afectaba, una parte de mí aún esperaba. Aún deseaba algo que nunca llegaría. Fue por eso que, el día en que recibí la peor noticia de mi vida, mi primera reacción fue buscarlos. Como si, por un milagro, finalmente actuaran como una familia. La sala de espera del hospital tenía un olor estéril y una luz fría que parecía intensificar el dolor en mi pecho. Mis manos estaban sudorosas, aunque el aire acondicionado mantenía el ambiente helado. El médico frente a mí mantenía una expresión neutra, pero sus ojos reflejaban una sombra de compasión. Ya había visto eso antes, en películas, en relatos, de otras personas. Nunca imaginé que algún día sería mi turno. Dijo las palabras lentamente, como si mi mente no fuera capaz de procesarlas de inmediato. Cáncer terminal. La frase se atoró en mi garganta como un nudo imposible de deshacer. Mi cuerpo se estaba muriendo por dentro, devorándose poco a poco, y no había nada que pudiera hacer. Las estadísticas eran implacables, el tiempo cruel, todo lo que construí, todas las batallas que luché, toda la fuerza que me quedaba, de repente parecían inútiles. Salí del hospital en un estado de letargo, mis pasos pesados como si cada célula de mi cuerpo ya hubiera renunciado antes que yo. Durante el camino de regreso, me obligué a pensar en un plan. Necesitaba prepararme, organizar mi vida antes de que mi cuerpo fallara por completo. Pero por más que intentara concentrarme, un pensamiento seguía resonando en mi mente. Mi familia. Por más que intentara ignorarlo, una parte de mí aún esperaba que les importara. Que, por primera vez, al menos una vez, fueran mi familia de verdad. Entonces, los reuní esa misma noche. Mi madre estaba sentada en el sillón de cuero, sosteniendo una copa de vino. Mi padre, a su lado, hojeaba un periódico sin el menor interés, en mi presencia. Gustavo revisaba su celular, probablemente analizando alguna nueva forma de aprovecharse de alguien. Respiré hondo antes de hablar. Mi voz no tembló, aunque mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Les conté sobre la enfermedad, sobre los médicos, sobre el poco tiempo que me quedaba, y entonces, por un instante, vi cómo el silencio se apoderaba del ambiente. No se movieron, no dijeron nada, pero fue en ese momento cuando comprendí lo que realmente sucedía allí. No había sorpresa,
No había desesperación. No había dolor. Había alivio. Mi madre desvió la mirada primero, bebiendo un sorbo de vino como si acabara de dar una noticia irrelevante. Mi padre carraspeó, sin molestarse en levantar la vista del periódico. Gustavo simplemente dejó escapar un suspiro discreto, pero noté cómo la comisura de sus labios se curvaba levemente. Una sonrisa. Salí de la sala antes de que vieran la ira creciendo dentro de mí. Quería creer que estaba equivocada, que mi mente estaba distorsionando todo, que el impacto me hacía ver cosas que no existían. Pero entonces, al pasar por el pasillo, escuché la voz de mi madre. Finalmente, esta inútil va a desaparecer. Dejé de respirar. El suelo bajo mis pies pareció desaparecer. Podría haber sentido dolor. Podría haber sentido desesperación. Pero lo que vino fue algo diferente. Algo frío, profundo, una certeza. Si mi muerte era una solución para ellos, entonces me encargaría de asegurarme de que mi vida fuera el problema. No dormí esa noche. Me quedé acostada, mirando el techo, sintiendo la oscuridad extenderse dentro de mí como una niebla densa. Mi mente repetía esa frase como una maldición, como si cada palabra estuviera siendo grabada en mi piel. Finalmente, esta inútil va a desaparecer. Podría haber llorado, podría haber gritado, preguntarles por qué, suplicar respuestas, pero no hice nada de eso. En lugar de eso, dejé que la ira se asentara dentro de mí, dejé que me llenara por completo. Por primera vez lo vi todo con una claridad brutal. Nunca pertenecí a esa familia, nunca fui parte de su mundo, y ahora tenía una elección. Podía esperar la muerte y darles exactamente lo que querían, o podía convertir esta sentencia en el peor error que jamás hayan cometido. La decisión fue instantánea. No sería la víctima de esta historia. Pasé los días siguientes observando. Mi madre se comportaba como si nada hubiera pasado. Seguía organizando cenas, sonriendo a sus amigos de la alta sociedad, viviendo como si mi existencia ya fuera un detalle irrelevante. Gustavo comenzó a actuar de manera extrañamente generosa, intentando acercarse con un tono forzado de preocupación. Pero sus ojos lo decían todo. Estaba esperando. Esperando el momento en que yo ya no estuviera. Esperando el día en que pudiera tomar lo que creía que era suyo por derecho. Jugué su juego. Fingí estar más frágil que nunca. Dejé que creyeran que estaba resignada, que había aceptado mi destino. Mientras tanto, empecé a actuar. Me puse en contacto con mi abogado. Descubrí cada detalle financiero de la familia, cada propiedad, cada inversión. No fue difícil. Nunca esperaron que me interesara por esas cosas, mucho menos que pudiera estar un paso adelante. Vendí la casa, no la que habitábamos, sino las propiedades a mi nombre, cada una de ellas. Convertimos todo en dinero, transferido a cuentas que nadie más que yo podía acceder. Mi abogado siguió mis instrucciones sin cuestionar. Uno de los pocos que realmente conocía mi historia, que había visto de cerca el tipo de personas con las que vivía. Las cuentas bancarias fueron vaciadas, poco a poco. Cada cantidad que retiré fue cuidadosamente desviada para que no lo notaran. En su lugar, dejé algo mucho más valioso para ellos. Deudas. Cada firma que ponía, cada transferencia, cada detalle minuciosamente planeado, era un puñal que les clavaba sin que siquiera se dieran cuenta. Y no se dieron cuenta. Siguieron. Viviendo normalmente, sin la menor sospecha, mi madre todavía creía que pronto estaría fuera de su camino. Gustavo ya debía estar contando los días para poner sus manos sobre lo que quedara. Pero lo que no sabían era que, cuando llegara ese día, no encontrarían nada. Solo cenizas del imperio que creían intocable. Solo necesitaba esperar el momento adecuado para revelar todo. Y ese momento estaba cada vez más cerca. El teléfono sonó en medio de la tarde, interrumpiendo mis pensamientos. Ya esperaba la llamada. Pero cuando respondí y escuché la voz del médico al otro lado de la línea, algo dentro de mí se puso en alerta. Sonaba vacilante, como si pisara terreno peligroso. Se disculpó varias veces antes de finalmente decir lo que nunca esperé escuchar. Hubo un error en el diagnóstico. Por un momento, no pude reaccionar. Sus palabras parecían distantes, irreales. El laboratorio había cometido un error, y yo no estaba enferma. Mi cuerpo no se estaba autodestruyendo,
No había cuenta regresiva, no había sentencia de muerte. Cerré los ojos, tratando de absorberlo. Cualquier otra persona sentiría un alivio inmediato, lloraría de felicidad, haría planes para el futuro. Pero yo no, porque mi mente ya se había adaptado a la idea del final. Y más que eso, ya había visto a mi familia celebrando mi muerte antes de que siquiera sucediera. Mis padres y Gustavo ya se habían acostumbrado a la idea de un futuro, sin mí. Se habían permitido saborear mi ausencia, deleitarse con la posibilidad de no tener que compartir lo que era suyo. Para ellos, yo ya estaba muerta. Pero ahora estaba viva. Una risa baja y sin humor escapó de mis labios. El universo me había dado una segunda oportunidad, pero esta oportunidad no era solo para vivir, era para ver, desde la mejor butaca, la caída de cada uno de ellos. Coloqué el teléfono de vuelta en el gancho y me miré en el espejo. Ellos creían que me estaba yendo, pero ahora tenía todo el tiempo del mundo para asegurarme de que los verdaderos muertos fueran ellos, y me encargaría de que sintieran cada segundo de la destrucción que estaban a punto de enfrentar. Estaban reunidos en la sala de estar cuando llegué. Mi madre, como siempre, sostenía una copa de vino, balanceando el líquido oscuro con aire distraído. Gustavo estaba tirado en el sofá, el celular en la mano, y mi padre, sentado en su sillón habitual, fingía leer el periódico. Era una escena común, familiar, pero ahora lo veía todo con otros ojos. Creían que tenían el control. Durante días, caminé entre ellos fingiendo estar resignada, aceptando mi destino, dejándolos saborear la falsa certeza de que pronto estarían libres de mí. Se permitieron relajarse, sumergirse en la ilusión de que todo se resolvería solo. No necesitaba imaginar lo que estaban pensando. Podía sentirlo. Mi madre ya calculaba cómo explicaría mi muerte a sus amigos, haciéndose pasar por una madre, sufrida para atraer la simpatía adecuada. Gustavo, sin duda, estaba ansioso por abrir los documentos y reclamar lo que consideraba suyo. ¿Y mi padre? Mi padre simplemente esperaba que todo pasara sin que él tuviera que levantar la voz. Crucé la sala lentamente, sin prisa. Me senté en uno de los sillones, crucé las piernas y dejé que el silencio se extendiera por el ambiente. Por primera vez en mi vida, no fui ignorada. Estaban atentos, esperando alguna confesión frágil, tal vez una última súplica desesperada. Solté un suspiro antes de hablar. El diagnóstico estaba equivocado. La sala se congeló. Mi madre parpadeó varias veces, como si hubiera escuchado mal. Mi padre bajó lentamente el periódico y Gustavo levantó la vista del celular con una expresión confusa. Lo repetí, con más calma esta vez. No voy a morir. El silencio fue la mejor parte. Ninguno reaccionó de inmediato. Fue uno de esos momentos en los que el cerebro necesita tiempo para procesar algo que no tiene sentido. Ya habían aceptado mi ausencia. Se habían permitido sentir alivio, y ahora ese alivio les era arrancado a la fuerza. Fue Gustavo quien habló primero, su voz entrecortada, tratando de disimular el impacto. ¿Cómo que no? Expliqué los detalles con una serenidad casi cruel. El error del laboratorio, los nuevos exámenes, los resultados correctos. Mi cuerpo estaba sano. Aún tenía muchos años de vida por delante. Mi madre dejó la copa de vino, con fuerza sobre la mesa, el vidrio tintineando. Sus labios se apretaron, sus ojos recorrieron cada centímetro de mi rostro como si buscaran una mentira oculta. ¿Eso es seguro? ¿Tienes certeza? Saboreé el amargo placer de escuchar, el pánico mal disimulado en su voz. No era la preocupación de una madre que casi pierde a su hija, sino el terror de alguien que vio sus planes desmoronarse frente a sus ojos. Fue entonces cuando dejé caer la segunda bomba. Ah, y hay algo más. Pausé, observando cómo todos estaban pendientes de mi próxima palabra, el dinero, los bienes, las cuentas. Todo cambió de manos mientras ustedes esperaban mi muerte. Esta vez el impacto fue inmediato. Mi madre abrió los ojos de par en par, y Gustavo se inclinó hacia adelante, súbitamente alerta. Mi padre, pálido, parecía incapaz de reaccionar. Continué, con la voz perfectamente controlada. Sabía lo que estaban esperando. El confort, el patrimonio, la seguridad financiera. Pero ahora, todo eso había desaparecido. Fue Gustavo quien explotó primero, poniéndose de pie con furia. ¿Qué hiciste? Me mantuve inmóvil,
una sonrisa tranquila formándose en mis labios. Hice exactamente lo que ustedes habrían hecho. Mi madre se levantó de repente, el rostro contorsionado por la ira. Estás mintiendo. Simplemente me encogí de hombros. Verifiquen. Agarró el celular con las manos temblorosas, escribiendo rápidamente. Gustavo hizo lo mismo, cada segundo de silencio creciendo como una tormenta, a punto de estallar. Entonces, los primeros signos de pánico comenzaron a surgir. Mi hermano me miró con puro odio. Mi madre palideció. Mi padre no se movió, pero vi la desesperación nublando su mirada. Y en ese momento supe que mi venganza apenas comenzaba. El grito de mi madre fue lo primero que rompió el silencio. El celular resbaló de sus manos y cayó al suelo, pero ella ni siquiera lo notó. Sus ojos estaban fijos en la pantalla antes de desplomarse, y supe en ese instante que lo había visto. Gustavo se negaba a creerlo. Sus dedos seguían deslizándose sobre la pantalla, entrando y saliendo de las aplicaciones bancarias, tratando de acceder a algo que ya no existía. Lo observé en silencio mientras escribía contraseñas, intentaba recuperar información, enviaba mensajes desesperados. Pero ya era demasiado tarde. Su voz salió ronca, cargada de incredulidad. Esto es un error. Debe ser un error. Mi madre se tambaleó hacia atrás, la mano sobre el pecho, como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro estaba completamente pálido, sus labios entreabiertos, pero no salía ninguna palabra. Por primera vez en toda mi vida, parecía perdida. Mi padre, que hasta entonces había permanecido inmóvil, bajó el periódico y me miró. A diferencia de los otros dos, su expresión no era de furia ni de desesperación, era de puro miedo. Siempre fue un hombre ausente, siempre evitó los conflictos, pero ahora estaba frente a la realidad que él mismo ayudó a construir. Finalmente, mi madre encontró su voz. ¿Qué has hecho? No respondí de inmediato. Me levanté lentamente, disfrutando cada segundo de ese momento. Crucé la sala sin apurarme. Tomé mi propio celular y escribí unas palabras. Ahora saben lo que es perderlo todo. Ella parpadeó, como si esperara que estuviera bromeando. Como si todo aquello pudiera revertirse con un grito o una amenaza, pero no podía. Gustavo arrojó el celular al sofá con fuerza, los puños cerrados. No puedes hacer esto. La risa escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Ya lo hice. Su respiración se volvió pesada, sus ojos desbordando furia. Gustavo nunca supo lidiar con la idea de no estar en control. Siempre fue protegido, mimado, tratado como el centro del universo. Por primera vez, estaba sintiendo lo que era ser impotente. Mi madre se tambaleó hasta la mesa, tomó la copa de vino y bebió el líquido de un solo trago. Casi podía ver los cálculos ocurriendo en su mente, la desesperada búsqueda de una salida. Esto se puede revertir. Aún podemos recuperar. Di un paso adelante. No, no pueden. Me miró y vi algo diferente en sus ojos. No era solo rabia, era un miedo profundo. Por primera vez, no me veía como una sombra débil y prescindible. Veía a alguien que la había superado. El silencio que siguió fue largo y pesado. Gustavo pasó las manos por su rostro, intentando mantener el control. Mi padre, como siempre, prefirió esconderse tras su mutismo. Mi madre se hundió en el sillón, los ojos fijos en algún punto de la sala, tratando de absorber la nueva realidad. Rompí el silencio con la última pieza que faltaba. Ustedes me desearon la muerte. Ahora estoy viendo cómo se pudren vivos. Ninguno respondió. Sabían que no había nada más que decir. Y yo sabía que el golpe final aún estaba por llegar. El silencio reinó durante días. Ningún mensaje, ningún intento de contacto, nada más que el vacío que siempre me dieron. Mi madre se encerró en su habitación, intentando asimilar la ruina que ahora pesaba sobre ella. Gustavo desapareció, probablemente buscando revertir lo irreversible, y mi padre simplemente se hundió en el sofá y aceptó su destino sin luchar. ¿Y yo? Por primera vez respiraba. Caminé por la casa sin sentir el peso familiar en el pecho. Sabía que no me quedaría allí por mucho tiempo, ya había hecho los arreglos necesarios. Me deshice de todo lo que llevaba el nombre Martins. Ya no quedaba rastro de lo que un día fue mi prisión. El día de mi mudanza, crucé la puerta por última vez sin mirar atrás.
La mansión que antes parecía impenetrable, ahora no era más que un mausoleo. Los dejé allí, perdidos en su propio veneno, sofocados por la avaricia que los destruyó. Los días siguientes fueron sorprendentemente ligeros. Encontré un nuevo apartamento, lejos de todo lo que me recordara a ellos. Comencé a reconstruir mi vida, esta vez rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. Personas que no necesitaban pisotear a los demás para sentirse superiores. Pero en el fondo, sabía que aquella historia aún no había terminado. No para ellos. Y entonces llegó una invitación inesperada. Un evento de la alta sociedad. Una de esas cenas lujosas donde mi madre solía brillar. Mi nombre estaba en la lista. Tal vez un error, tal vez una trampa, pero en el fondo lo sabía. Querían verme, y yo estaba más que lista para nuestro último encuentro. El salón resplandecía bajo los candelabros dorados, el tintineo de las copas y los murmullos elegantes llenaban el aire. Caminé entre los invitados, sintiendo las miradas discretas posarse sobre mí. Algunos reconocían mi rostro, pero no a la mujer en la que me había convertido. Nunca me había sentido tan viva. El vestido negro ceñía mi cuerpo. Los tacones resonaban firmes sobre el mármol. Mi postura era erguida y segura. No era solo la ropa o el maquillaje impecable. Era el hecho de que, por primera vez, sabía exactamente quién era. Ya no cargaba el peso de aquellas cadenas invisibles. No había más miedo. No había más necesidad de ser aceptada. Y entonces los vi. Mi madre y Gustavo estaban en un rincón del salón, apartados, como sombras desplazadas en medio del brillo de la élite que un día dominaron. Mi madre ya no sostenía una copa de vino con la confianza de antes. Sus manos estaban vacías, temblorosas, y las arrugas en su rostro parecían más profundas. El brillo arrogante en sus ojos se había apagado. Aún intentaba mantenerse erguida, pero yo veía la verdad. Ya no pertenecía a ese mundo. Gustavo se veía aún peor. Su apariencia descuidada, la expresión rígida, la mirada vacía de quien no podía aceptar la caída. Sin dinero, sin conexiones, no era más que un hombre común, y un hombre común nunca sobreviviría en ese círculo. Mi padre no estaba allí. Más tarde supe que se aisló por completo. Sin dinero para mantener a sus amantes, sin estatus para seguir siendo relevante, hizo lo que siempre hacía. Se escondió. Me acerqué despacio, dejando que sintieran mi presencia antes de que se dieran cuenta de que estaba allí. Mi madre fue la primera en notarme. Vi sus labios separarse, un intento fallido de encontrar palabras. «¡Livia!». Su voz salió débil, sin la firmeza de antes, un susurro de derrota. Gustavo me miró con odio. Él no aceptaría la pérdida como ella. Su orgullo no lo permitiría. «Destruiste todo». Quise reír, pero no lo hice. Solo lo miré, fijamente, dejándolo absorber la realidad. Solo hice lo que ustedes habrían hecho conmigo. Mi madre intentó un último recurso. «Podemos hablar, podemos arreglar esto. Somos familia. Familia». La palabra me golpeó como un viento frío. ¿Cuántas veces deseé que fuera verdad? ¿Cuántas veces soporté todo, esperando que algún día cambiaran? Pero en ese momento, al mirarla, no sentí nada. Eran solo personas, extraños que conocía demasiado bien. Me incliné levemente hacia ella, lo suficiente para que solo nosotras escucháramos mis últimas palabras. Ahora saben lo que es ser descartados. Vi sus ojos abrirse en shock, pero yo ya estaba de pie, lista para marcharme. Caminé por el salón sin mirar atrás. Mi historia con ellos había terminado, y mi vida, mi verdadera vida, apenas comenzaba.